Pues buenos días, profesor. Buenos días. En este momento voy a hablar acerca del trabajo que me tocó, que trata sobre el impacto del terrorismo en el Perú en la primera mitad de la década de 1980. Pues en breve me tocó responder las tres preguntas, que sería, ¿cuál es la relación entre cada argumento y la hipótesis planteada? Mayormente acá, digamos que la relación entre cada argumento y la hipótesis planteada, o sea, bueno, en el primer argumento mostramos cómo al inicio del terrorismo en el Perú, en 1980, podemos ver, bueno, nos da a mostrar cómo Sendero Luminoso aprovechó mayormente el descontento popular y una nueva ideología maoísta radical, mayormente para iniciar una guerra interna que es en el Perú. Esto mayormente confirma que el Estado mayormente no supo prevenir ni entender el malestar social. También en el segundo argumento también se demuestra que las comunidades rurales, especialmente que son campesinas e indígenas o de zonas andinas, mayormente fueron víctimas, lo cual evidencia el abandono y la discriminación estructural mayormente por parte del Estado, ya que el Estado no tomó importancia a eso, como que no se concentró bien en eso. Pero bueno, el tercer argumento también señala que el Estado mayormente respondió con militarización y represión, lo que terminó profundizando el conflicto más, en vez de solucionar o dar una solución al problema, agravó el sufrimiento, mayormente dio más sufrimiento a la población. Pero finalmente en el cuarto argumento explico mayormente cómo la violencia dejó secuelas sociales y políticas, por ejemplo, como desplazamientos, mayormente debilitamiento democrático y más la desconfianza en los institutos. Mayormente todos estos puntos sustentan mi hipótesis inicial y mayormente explica cómo el terrorismo fue mayormente un síntoma de problema mucho más profundo en el Perú, ya que duró años eso. También la segunda pregunta sería, ¿cuál es la relación entre la solución y los argumentos planteados? Mayormente aquí la primera y la segunda parte indican que la violencia se originó en zonas marginadas por décadas. Mayormente, por lo tanto, se requiere inversión social, presencia estatal real, mayormente escucha en las comunidades indígenas. Por lo tanto, el tercer argumento no es tanto, y mayormente esto, digamos, como que se requiere inversión social, presencia estatal real, y escucha a las comunidades indígenas. Mayormente el tercer argumento nos dice que la represión sin justicia ni respeto, porque, o sea, no había respetos hacia los derechos humanos, había gente muerta, con el cual el Estado no tomó importancia a eso. Mayormente eso empeoró más el conflicto. O sea, cualquier solución debe incluir también una reforma institucional, digamos. O sea, no, reformas institucionales y mayormente justicia transicional. Por ejemplo, en el cuarto argumento también enseña que la violencia no terminó con la captura de Ismael Guzmán, sino que dejó mayormente heridas sociales abiertas. Por eso, parte de la solución es también la memoria, el reconocimiento de las víctimas mayormente y programas de reparación real. En resumen, mira, los argumentos dejan claro que mayormente para poder nosotros entender un conflicto como el que vivimos, se necesita un enfoque integral, que es político, social, histórico e humano. Como última pregunta, ¿cómo contribuye su trabajo de investigación en el conocimiento del problema y su tratamiento más allá de las soluciones planteadas? Mayormente esta investigación mayormente aporta de forma importante porque visibiliza a las víctimas, mayormente las comunidades quechohablantes, en las zonas rurales, los campesinos, los desplazados. Muchas veces en los medios o los libros de historia solo se hablan de Sendero Luminoso o mayormente del ejército, pero no se escucha a quienes mayormente estuvieron en el medio, sufriendo, resistiendo. También contribuye el debate actual sobre cómo construir una democracia más fuerte, porque porque esto sí, digamos, como que
Fue muy trágico para los habitantes, ya que eran sometidos y eran a tener una idealización muy distinta a los demás. También, digamos que los medios o los libros solamente nos hablan de lo que es Sendero Luminoso, pero no se escucha a quienes estuvieron ahí. También mayormente contribuye al debate actual sobre cómo construir una democracia más fuerte, porque al entender las fallas del Estado en los 80 podemos nosotros podemos comprender y entender a no volver a cometer esos mismos errores. Más presencia mayor también del Estado también, más educación, más salud y más memoria histórica. Es bueno enseñar la historia de Perú, porque si no, está condenado a repetirla. Y es feo, por eso es bueno entender nuestra historia, para luego así entender qué cosas cometimos o qué errores cometimos, para saber lo trágico que fue en los 80. Finalmente, ese trabajo me ayuda a entender que el terrorismo no surge de la nada. Cuando un país ignora la pobreza, el racismo y las injusticias, el riesgo de violencia, el riesgo de violencia vuelve a aparecer. Por eso este análisis es útil también para los jóvenes, para las escuelas y para la política actual. Porque esto, digamos que en los 80 el Perú volvía a una democracia después de 12 años de dictadura militar. Pero sin embargo la democracia llegó solo en las urnas, mayormente no en los hechos, sino en regiones como Ayacucho. La pobreza seguía igual. El Estado no estaba mayormente presente y la educación y la salud eran mínimas, pésimos. Pero eso fue un escenario ideal para que surgiera un grupo como Sendero Luminoso, surgiera. También Sendero Luminoso mm, no comenzó como un atentado masivo, comenzó quemando ánforas en Chuchi, creo, Chuchi, Ayacucho. Obviamente el mismo día de las elecciones en los 80, un mensaje, como diciendo rechazamos el sistema democrático. Lo que vino después fue una escala de violencia que el Estado subestimó. Ni importancia le dio, pero continuaron. Realmente cuando decimos que el 75% de las víctimas hablaban quechua como la lengua materna de Perú. No solo eso, no solo es un dato, sino es como una forma de decir que la muerte tuvo idioma, rostro y lugar, y que muchos de ellos no han sido recordados con justicia, fueron olvidados. También para esta investigación usamos fuentes. Para esta investigación usé fuentes y reconciliación de libros como libros como Carlos de Gregory, testimonio mayormente de víctimas que pudieron haber o que pasaron esas cosas trágicas en los 80. También digamos que el terrorismo en el Perú fue una tragedia muy grave, en serio, pero peor que la violencia. Sería olvidarla y repetirla. Por eso, investigar esto no es mirar al pasado como con culpa, sino con responsabilidad y nosotros tener acción y pensar qué cosa hemos hecho mal para así nosotros dar a entender y también como nosotros somos jóvenes, también para nosotros poder construir un país donde nunca más se use el medio para gobernar ni para defenderse. Exactamente. Así que este es mi trabajo, profesora, de lo que es o de lo que trata el impacto del terrorismo de Perú en la primera década de los 80, que como podemos ver fue muy grave y muy trágico en serio. Pero por eso uno tiene que aprender su historia, porque sí o sí va a estar condenado a repetirlo. Muchas gracias.